Y al principio todo era silencio y oscuridad. De allí surgió Meteotl y su pareja, Omecihuatl, los que se hicieron a sí mismos, la dualidad divina. Ellos crearon los 13 cielos y la tierra y procrearon a los 4 Tezcatlipocas. El primero de ellos, el Tezcatlipoca rojo, Xipetotec, que nació, unos pensaban que sin piel, pero no. Él se estaba despojando de esa piel, como las serpientes, renovándose, porque Él es el Señor de la agricultura, de todo lo que se renueva. Después nació el segundo Tezcatlipoca, el negro, que nació con colmillos y garras de ocelote. Él es el Señor de la oscuridad, de la sombra. Se le representa, dicen que con un espejo humeante, pero no es tal. Es un espejo, pero oscuro, como envuelto en la bruma. Ahora sabemos que es la obsidiana, en la cual nos reflejamos y vemos nuestro propio interior, nuestra conciencia interna. El tercer Tezcatlipoca fue el blanco, que nació rubio y con ojos azules. Él es el Señor del viento, pero también de la sabiduría, y es llamado también Quetzalcóatl. Se le representa con una serpiente con plumas, pero él no es una serpiente emplumada. Esto es solamente su representación, porque él es la sabiduría, bien agarrada a la tierra, igual que las serpientes, pero también esa conciencia que vuela, que trasciende, como si fuera un quetzal, un ave. Por eso es que se le representa de esa manera. Es la conciencia preciosa. El cuarto Quetzalcóatl es azul. Él nació con la mitad del cuerpo descarnado. Huitzilopochtli es el Señor del fuego y también de la guerra. A ellos 4 se les encomendó una tarea muy importante: crear la luz, pero también poblar la tierra. Se reunieron en torno a una fogata y como hermanos trataron de ponerse de acuerdo. Y si ustedes tienen hermanos, saben que no hay tarea más difícil que esa. Empezaron a discutir y Quetzalcóatl fue el primero en tomar acción. Tomó un puñado de tierra de allí, cerca de la fogata, y lo convirtió en medio sol. Pero Tezcatlipoca se enojó y celoso se lo arrebató, convirtiéndolo en un sol completo, y junto con él ascendió a los cielos, convirtiéndose en el primer sol, en Oseot Tonatiuh, el sol hecho de tierra. Entre los 4 decidieron hacer al primer hombre de barro y lo hicieron enorme, medía 7 metros. Estos primeros hombres que poblaron la tierra eran muy torpes. Cuando salían en las mañanas se saludaban unos a otros: «Hola, ojalá que no se caiga, vecino», porque una vez que se caían, se morían, no podían levantarse. Los hermanos se dieron cuenta de que esto era un error. Entonces mandaron temblores a la tierra y estos hombres, uno a uno, fueron cayendo y muriendo.
Quetzalcóatl, con su bastón, le pegó en la nariz a Tezcatlipoca, que estaba en el sol, y el sol cayó, convertido en un ocelote. Y él, con sus garras y colmillos, se encargó de perseguir a los hombres que quedaban en la tierra. Pero aún así quedaron unos pocos. Esos se convirtieron en plantas y en flores. Todavía podemos verlos hoy día. Volvieron a reunirse y esta vez tocó el turno a Quetzalcóatl. Él ascendió y se transformó en el segundo sol. Ejecat Tonatiuh, el sol de viento. Crearon entonces a un nuevo ser humano, hecho de maíz, de teocintle, ese maíz silvestre. Y este hombre era perfecto, tan perfecto que pasaba noches y días asomado en el agua viendo su reflejo. Pero nunca se encargó de cuidar la tierra, de cultivarla. Esto no gustó a los 4 hermanos y decidieron que había que volver a empezar. Tezcatlipoca, de un zarpazo, bajó a Quetzalcóatl del cielo, que bajó dando vueltas, creando un gran viento, y al principio fue un torbellino, después un tornado, y finalmente se transformó en un gran huracán que destruyó todo, salvo algunos pequeños árboles y los hombres que lograron aferrarse a ellos, pero quedaron convertidos en monos. Llegó el momento de crear el tercer sol. Este fue el momento de Huitzilopochtli. Él ascendió también al cielo, convertido en el tercer sol, Quiahuitl Tonatiuh, el sol de fuego. Este sol quemaba mucho y por tanto hicieron a los hombres más pequeños, más esbeltos, para que no se quemaran tanto, pero se les escurrían entre las manos y empezaron a correr y correr y correr por la tierra. Corrían tanto que no se les podía agarrar. Entonces Huitzilopochtli mandó su lluvia de fuego, y los pocos hombres que sobrevivieron aún muestran ahora en su cuerpo esas plumas quemadas y esa cabeza con la piel tatemada. Son los guajolotes. Ustedes también los conocen. Para ese tiempo ya habían nacido Tlaloc, el señor de la lluvia, y Chalchihuitlicue, la mujer de la lluvia. Ella fue la encargada de ascender para transformarse en el cuarto sol, el sol de agua, Atl Tonatiuh. Todo iba muy bien, pero esos hombres que crearon ahora eran buenos, pero hablaban demasiado. Era necesario crear un hombre que de verdad fuera merecedor, que de verdad cuidara la tierra y no malgastara todo el tiempo hablando con los demás.
Vino entonces la orden de destruir nuevamente al hombre. Chalchihuitlicue lloró, se puso muy triste y lloró tanto y tanto que se inundó la tierra, matando a los hombres. Unos pocos lograron sobrevivir y se convirtieron en peces. Los hermanos habían aprendido valiosas lecciones. Era necesario que entre todos se pusieran de acuerdo y que hubiera sacrificio por parte de ellos y de los señores principales para crear a este nuevo sol y a estos nuevos hombres. Se reunieron en lo que hoy conocemos como Teotihuacán. Allí prendieron otra fogata y eligieron de entre todos los señores principales a Nanahuatzin, el pobre, el lleno de llagas y bubas, pero también a Tecuciztecatl, el rico, el guapo. Solo uno de los dos podría convertirse en el sol. Por supuesto, Tecuciztecatl era el favorito. Le indicaron que debía arrojarse a la fogata para inmolarse y convertirse así en el sol. Tecuciztecatl lo intentó, de veras lo intentó, 3 veces, pero el miedo se apoderó de él. Fue cobarde y no logró entrar a la fogata. Nanahuatzin, viendo esto, respiró, tomó el valor que le faltaba a Tecuciztecatl y de una se arrojó inmediatamente a la fogata. Así como entró, salió disparado hacia el cielo, convertido en ese sol. Tecuciztecatl se puso celoso e inmediatamente después de él también se arrojó. Y de la misma manera salió disparado al cielo, convertido en un segundo sol. Pero los 4 sabían que no era posible tener 2 soles. Entonces Quetzalcóatl tomó de las orejas a un conejo y dándole con él una bofetada en el rostro a Tecuciztecatl, lo convirtió en la luna. Desde entonces, Tecuciztecatl muestra en su rostro esa marca del conejo y se oculta de todos, saliendo solo cuando hay oscuridad para que nadie lo vea. Habían ya creado pues ese sol maravilloso, pero había un pequeño problema. El sol no se movía. Entendieron entonces que el sacrificio debía ser completo. Solamente mediante el sacrificio se movería el sol. Se fueron despojando de sus ropajes y sus atavíos. Uno a uno los grandes señores fueron inmolándose también en la fogata. Y entonces, por fin, Olintonatiuh, el sol del movimiento, el quinto sol, empezó a moverse. Era hora. Había que crear a esos nuevos hombres. Pero Quetzalcóatl se dio cuenta de que ya no había huesos. Todos los habían malgastado en esos pequeños seres correlones. Pero se acordó también que quedaban un juego de huesos, custodiados en el Mictlán por Mictlantecuhtli. Se dirigió allí
y dirigiéndose al señor del inframundo le dijo: Mictlantecuhtli, necesito que por favor me des esos huesos. Los necesitamos para crear a ese nuevo hombre. Mictlantecuhtli no estaba contento con aquello. Así es que, creyendo engañar a Quetzalcóatl, le dijo: bien, toma lo que yo custodio, pero con una condición. Toma esta concha de caracol y tócala 4 veces, dando vueltas alrededor de mi recinto. Pero ese caracol no tenía orificios y estaba ocupado por dentro, así no podía sonar. Los gusanos y las abejas vinieron entonces en ayuda de Quetzalcóatl. Los gusanos horadaron orificios y las abejas volaron en el interior para poder crear espacio donde el viento viajara. Quetzalcóatl levantó entonces el caracol, el texisli o acocoli, y tomando aire en sus pulmones, lo tocó. De esta manera se creó el primer instrumento musical, gracias a que Quetzalcóatl lo tocó, con ayuda, claro, de los gusanos y las abejas. Tomando con mucha prisa, pero también mucho cuidado, los huesos, Quetzalcóatl se propuso salir del Mictlán. Pero el señor del inframundo no lo iba a permitir tan fácilmente, así es que empezó a perseguirlo. Y allí iban corriendo Quetzalcóatl y Mictlantecuhtli detrás. Ya casi llegando afuera de los 9 niveles del Mictlán, Quetzalcóatl tropezó. Allí se le cayeron los huesos, partiéndose en pedazos de tamaños diferentes, unos más pequeños, otros más largos, unos flacos, otros gordos. De ahí que los seres humanos venimos en diferentes tamaños. Los recogió y volvió a salir corriendo hacia Teotihuacán. Allí colocó con cuidado los huesos en el suelo y, sangrándose a sí mismo, derramó su sangre preciosa sobre esos huesos. Con esta mezcla hizo a estos seres humanos, a los macehuales, los merecedores, que somos nosotros mismos. Pero ellos, los primeros macehuales, estaban tristes, porque sabían lo que había pasado con los señores principales y su sacrificio. Recogieron los ropajes y los atavíos, los colocaron en urnas de madera y con ellos trataron de dirigirse a los 4 hermanos, preguntándoles qué podían hacer para rendirles homenaje. Les habló Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca, con su voz fuerte de ocelote, les dijo que debían encaminarse hacia el mar y buscar al sol. Él tenía cantores
e instrumentos musicales. Debían pedirle a algunos para con ellos hacer fiestas en honor de los señores sacrificados. Hicieron caso y con las urnas todavía con ellos emprendieron esa peregrinación. Al llegar al mar, se dieron cuenta que no podían cruzarlo para llegar hasta el sol. Pidieron ayuda nuevamente de los 4 hermanos y ellos les enviaron tortugas, ballenas y otros seres marinos, creando un puente viviente con el cual podían atravesar y llegar hacia la morada del sol. Todo el camino que fueron recorriendo ese puente, iban tratando de convencer al sol con sus lamentos, con su llanto. Al llegar frente a él, le repitieron esos lamentos. Le contaron cómo el sacrificio de los señores debía ser honrado. Le solicitaron esos instrumentos, esos cantores, para poder rendir homenaje a sus señores muertos. Tonatiuh no estaba dispuesto. Y los corrió de allí. Pero 2 de los servidores de Tonatiuh se conmovieron de los hombres y los acompañaron. El sol, al darse cuenta, los convirtió en 2 instrumentos musicales condenados a crear música cuando los seres humanos los golpearan. El más viejo, pueden verlo allí, convertido en huehuetl, un tambor que suena cuando es golpeado con esos 2 palos, o a veces con las manos, pero siempre golpeado. Su compañero cayó de bruces y, convertido en madera, se transformó. ¿Saben en qué? En un teponazli. Así, cuán largo era, quedó hueco por dentro, con 2 lengüetas, convertido en una especie de xilófono que también se toca con 2 palos. Allí fue donde se crearon nuevos instrumentos musicales. Desde entonces, los seres humanos hacen fiestas para honrar a sus señores, y en ellas a veces están tristes, pero otras están alegres y contentos y hacen danzas para celebrar a estos señores. Ya no hay más oscuridad, ya no hay más silencio, ya todo es fiesta, ya los 4 hermanos no están solos. Tienen a los macehuales, los hijos de la tierra, los hijos del maíz, los hijos de Quetzalcóatl.